espero que sea de gran bendición, la iglesia emergente y el ecumenismo, ¿verdad? Y ahora vamos a tener un video de introducción. Por favor, préstele atención. ¿Por qué? Porque de allí va a salir la introducción de este estudio. Quizás algunos se pregunten qué tiene que ver lo que vamos a poner. Bueno, cuando comencemos el estudio, usted se va a dar completamente allí cuenta por qué pusimos este video, este documental. Va a demorar un ratico, pero allí lo vamos a tener inmediatamente y va a servir, como digo, de introducción. La zona de la erupción volcánica en la isla del Hierro, nos sitúan justo encima de el agua. El color pardo muestra burbujeo y hay numerosos fragmentos de lava humeante. El fenómeno es así de visible porque el magma escapa a menos de 150 metros de profundidad. La mancha arrastrada por la corriente toca ya la tierra. Los científicos creen que todo esto podría terminar con el nacimiento no de una nueva isla, al menos sí de una roca importante. Nos vamos hasta el Hierro. Fátima Plata, muy buenas noches. ¿Qué posibilidades reales hay de que algo así pueda ocurrir? Buenas noches, no podemos hablar del 100%, pero los científicos no lo descartan. De momento continúa saliendo lava que poco a poco se sedimenta, formando ese edificio volcánico que cada vez está más cerca de la superficie. Si el proceso continúa, estaremos ante un hecho histórico, algo que no ocurre en España hace más de 1 millón de años. Así sería el nuevo islote del Hierro, como este que surgió en las Islas Salomón hace 9 años. Aquí solo hay burbujas de lava de momento. Lleva 48 horas el volcán quieto, parado, haciendo gases, pero se sabe que el magma se sigue moviendo en la parte profunda. Restos de ese magma incandescente nos los enseñan en el buque oceanográfico del gobierno canario. Están recogiendo agua. Una botella whisky y su principal función es la toma de agua a una profundidad determinada. A diferentes profundidades y zonas encima de la mancha volcánica y lejos de ella. Miren si la erupción avanza como en el Pacífico. Allí de las burbujas pasaron a la columna de vapor y después a la explosión, al lanzamiento de materiales y a la salida de nuevo terreno a la superficie. Ocurrió lo mismo al sur de Islandia, pero ambas islas están situadas en el límite de 2 placas tectónicas y las Canarias no. El magma que asciende no tiene la misma magnitud ni las mismas cantidades que lo hace en los límites de la placa. Menos posibilidades, por lo tanto, de nueva isla. Mis amados hermanos, esta fue una introducción y después les vamos a decir por qué. El gran peligro de la iglesia emergente, parte o la mayor parte de esta conferencia usted la va a recibir escrita. Escuche bien, no es una nueva denominación pseudo-cristiana, no es una nueva secta, no es un movimiento modernista fuera de la iglesia, pues si fuera así mucha gente se iba a dar cuenta y quizás muchos lo rechazarían. El gran peligro de la iglesia emergente es que está debajo de las iglesias establecidas, como así los volcanes, estos volcanes submarinos, están debajo del agua y cuando salen, algunos forman una nueva isla o una gran erupción volcánica que destruye todo aquello que está allí en ese lugar. Así que la iglesia emergente es algo muy peligroso porque no está allá afuera, no es una nueva secta, no es una nueva denominación, no es un movimiento modernista, está debajo de las iglesias evangélicas o semi-evangélicas establecidas. Y ese es el gran problema. La iglesia emergente surgió hace algunos años y Brian McLaren, quien es un escritor, pastor y tiene un doctorado en divinidades, es el portavoz principal de esta nueva iglesia emergente y ha escrito estos libros. Fíjense los títulos: Ortodoxia Generosa, El mensaje secreto de Jesús, Todo debe cambiar. Con estos títulos es más que suficiente para darnos cuenta de qué clase de teología tiene este llamado pastor, con un doctor en divinidades, pero que quiere cambiar lo que Dios ha establecido en su iglesia a través de estos 2000 años. Emergente quiere decir que sale de abajo,
está debajo, sale de abajo. Yo busqué en el diccionario bíblico y emergente significa salir una cosa del interior de otra. ¿Lo oyeron? Lo voy a repetir. Emerger quiere decir salir una cosa del interior de otra. O sea, que la iglesia emergente sale dentro de la iglesia establecida. Puede surgir dentro de nuestra iglesia, puede surgir dentro de la iglesia a la cual quizás tú estás aquí esta noche. Estamos hablando de algo muy peligroso. Está debajo de las iglesias establecidas, sean completamente evangélicas o semi-evangélicas. Está debajo, igual que un volcán debajo del mar que puede salir a la superficie en cualquier momento. Dice que emerger quiere decir lo que nace o tiene su principio en otra cosa. Por eso, mis amados hermanos, es tan peligroso esta iglesia emergente, y solamente podemos descubrirla tú y yo cuando escudriñamos la palabra y cuando damos estudios a la iglesia acerca de esto. Porque déjenme decirle, esta nueva iglesia emergente ya ha hecho gran daño, mucho daño. Por eso los pastores tenemos que tomar la responsabilidad de instruir a la iglesia. Eso es lo que yo hago. Esa es mi responsabilidad, y tu responsabilidad es comunicárselo a otros para que sepamos que es un gran peligro, que no lo vemos, pero que está ahí. Así que ojalá que nosotros podamos compartir este estudio con otros. Ahora, viene una pregunta: ¿por qué ahora este fenómeno de la iglesia emergente? ¿Por qué razón? Más adelante vamos a ver otro video para que ustedes vean el concepto que hay de iglesia emergente. Pero ¿por qué ahora este movimiento, este fenómeno de la iglesia emergente? Bueno, sencillamente la palabra de Dios nos da la respuesta, porque estamos viviendo los tiempos del fin y estas cosas pues vendrían. La Biblia nos enseña a nosotros que para el tiempo del fin, esto que estamos viviendo, no habría un avivamiento generalizado como muchos están predicando, sino un tiempo de gran confusión y de apostasía. Es por eso que este movimiento de la iglesia emergente, o este movimiento emergente que está surgiendo en las iglesias, está tomando muchos adeptos, porque la gente se está sumando a ellos y entonces pues la gente lo está siguiendo. Pero ¿por qué ahora? Bueno, precisamente porque esto es parte del cumplimiento del fin, de que vendría un tiempo de apostasía. El Señor Jesucristo dijo a su iglesia: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Eso está en Lucas 18:8. O sea, Él le quiso decir: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe verdadera, la fe bíblica, la fe que yo enseñé a mis discípulos, porque la iglesia tiene 2000 años. Y todo parece indicar, vamos a ver, esta nueva iglesia emergente dice que ellos traen lo que realmente es una iglesia. Ah, no me digan. Entonces, los discípulos y toda la historia de la iglesia por 2000 años atrás, todos estuvieron equivocados, y ahora en este tiempo moderno, en este último tiempo, están surgiendo gente de que dice: ahora esta sí es la verdadera iglesia. No sé si ven el gran peligro. Y el problema, mis amados hermanos, y quiero repetir esto a través de todo este estudio, que ese peligro no está allá afuera, no está en otra ciudad, no está al lado, está debajo. En estos días mi hijo y yo vimos la película Pompeya. No sé cuántos los han visto, se la recomiendo. Claro, en Pompeya el volcán se veía, pero cuando estaba preparándose para la erupción estaba debajo, nadie lo veía. Y aquella gente estaba en sus cosas normales, inclusive los reyes estaban allí con los gladiadores disfrutando toda aquella maldad de ver a hombres matarse. Pero ¿saben qué? Vino aquel gran volcán y aquello fue historia. Pompeya desapareció. Bueno, eso es lo que va a hacer la iglesia emergente, o trata de hacer, que la iglesia establecida desaparezca. Claro, Dios no lo va a permitir, pero muchas van a ser dañadas si nosotros no estamos preparados como iglesia para poder combatir esto que viene. El apóstol Pablo, hablando de estos últimos tiempos, precisamente en que no habría un avivamiento generalizado como muchos creen que va a ser, escribió allí a la iglesia de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Hermanos, tenemos que estar alerta, porque ya los enemigos de la iglesia no están afuera, están adentro. Y eso sí es extremadamente peligroso. Así que yo espero que usted pueda atender este estudio, que yo espero que sea de gran bendición y que podamos estar atentos, porque
Dios quiere que nosotros como iglesia demos el mensaje que Dios quiere. Así que vamos a ver, vivimos en un mundo donde la mayoría no cree en la verdad absoluta de Dios. No lo cree, no cree en la verdad absoluta de Dios. Cada uno, pues vamos a ver, dice que tiene su propia verdad. Nuestro mundo, en muchas iglesias llamadas evangélicas, han sido influenciadas por tres cosas. Y yo diría que por cuatro, también por la nueva tolerancia. Pero han sido influenciadas por el relativismo, el posmodernismo y el pragmatismo. De eso trata y eso es lo que es la nueva iglesia emergente. Ahora vamos a ver en este estudio de qué cosa es el relativismo, qué cosa es el posmodernismo y qué cosa es el pragmatismo y qué cosa es la nueva tolerancia, para saber el gran peligro que, ya repito, no está al lado, no está afuera, no es una secta nueva, no es una nueva denominación, no es un movimiento modernista, está debajo de nosotros. Y comienza, ¿sabes con quién? Con los jóvenes. Y después se le suben adultos. Claro, este pastor Brian Malone es un pastor ya de unos 50 años aproximadamente y tiene muchos seguidores. Pero hermano, eso es una falsedad. Esa es la iglesia apóstata que precisamente va a preparar el camino en el ecumenismo para la iglesia ramera en el tiempo del anticristo. Esta mala influencia tuvo su origen o dado origen a una nueva tolerancia y el surgimiento de la nueva iglesia emergente. O sea, todo este pragmatismo, este posmodernismo, este relativismo está dando origen a una nueva tolerancia. Vamos a ver más adelante qué es nueva tolerancia, y al surgimiento, entre comillas, de una nueva iglesia emergente. Y yo pregunto, ¿es que acaso la iglesia que fundó Cristo no era la iglesia verdadera y ahora tiene que surgir otra en estos tiempos, en el siglo XXI, cuando después de 20 siglos Dios estableció a su iglesia, la cual Él compró con su sangre, la cual se estableció bajo la enseñanza de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas, y nadie está autorizado a quitar, ni a poner, ni a añadir a lo que Dios ha establecido en su pueblo y en su iglesia. Así que tengamos mucho cuidado. El relativismo afirma que existen muchas verdades acerca de las cosas, tanto como personas creen tenerlas. Por lo tanto, lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. O sea, todo es relativo. Lo que era malo en un tiempo ahora puede ser bueno, y lo que era bueno en un tiempo ahora puede ser malo. El relativismo todo es un punto de vista relativo, no hay una verdad absoluta. Dijo el profeta Isaías: ay de lo que a los malos dicen bueno y a los buenos malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora yo quiero que ustedes, pues, cuando usted se lleve este material, cuando usted esté en su casa, escudriñen si eso no es lo que está pasando. La gente a lo bueno le están llamando malo, y a lo malo le están llamando bueno, y eso está influenciando en esta era de relativismo, de posmodernismo, en esta influencia de la nueva tolerancia, y está impregnándose en esa nueva iglesia emergente que quiere surgir y que ya ha surgido en muchos lugares y ya ha destruido. Claro, hay un remanente fiel, pero ha destruido iglesias establecidas y se ha ocupado de cambiar todo lo que Dios ha establecido. Pragmatismo, porque dijimos que íbamos a aplicar lo que era el relativismo. El pragmatismo es un método divulgado por William James, según el cual el único criterio para juzgar la verdad de cualquier doctrina o creencia se ha de fundar en sus efectos prácticos. O sea, si es conveniente y práctico se acepta, si no se rechaza. O sea, el pragmatismo es una cosa que la creencia que usted tiene, yo la creo si me conviene, si es práctica. Bueno, desdichadamente nuestro presidente es así, es un pragmático. Si le conviene, pues entonces está de acuerdo o coincide con los musulmanes, si no coincide con los cristianos, o si no coincide con los hinduistas, porque no hay un fundamento. Precisamente el pragmatismo es un método de que si me conviene, si me es práctico, lo acepto, lo recibo, lo apoyo, lo enseño, y si no, no. Pero hermano, la iglesia no puede ser pragmática. La iglesia no puede practicar el relativismo, porque si no vamos a ver que la verdad absoluta de Dios queda afuera. Esto deja afuera, como lo adelanté, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Eso es lo que el mundo no lo acepta, de que la Biblia tiene la verdad absoluta. Y el mundo tampoco acepta de que hay un único Dios verdadero que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y el Dios de la iglesia.
Eso no lo acepta el mundo, porque hay muchos dioses y tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser con una mentalidad del relativismo, o sea que puede que sea una cosa buena o puede que sea mala, y entonces, hermano, el asunto es que entonces se deja fuera la verdad absoluta de Dios. Ahora, posmodernismo. Bueno, posmodernismo tiene muchas cosas. Nosotros lo hemos tratado de resumir en 3 puntos principales, pero el posmodernismo, hay muchos videos de estudio en el internet y en nuestra página profética allí de la iglesia, www.lahoraprofetica.com, también los va a ver. O sea que vamos a ver los 3 conceptos principales o los 3 puntos principales del posmodernismo. Rechaza el hecho de que la verdad es universal y absoluta y que no cambia. O sea, ella rechaza eso. O sea, la verdad no es universal, la verdad no es absoluta, y rechazan también que la verdad no cambia. Eso va en contra de Dios, porque entonces Dios cambia, Dios no tiene la verdad absoluta. Ahora, también, fíjense ahí, destruye las afirmaciones verdaderas y las hace socialmente aceptables. O sea, la Biblia le llama pecado lo que es pecado, pero entonces el posmodernismo destruye esas afirmaciones verdaderas y las hace socialmente aceptables. Más adelante vamos a explicar un poco más eso. Y también la verdad es relativa y depende de la cultura en que se viva. Cada uno tiene su propia verdad. O sea, la verdad es relativa. Los hinduistas tienen su verdad, los esotéricos tienen su verdad, el espiritista tiene su verdad, el budista tiene su verdad, pero eso no es así. Hay una sola verdad, y esa verdad está en la Biblia, que es la palabra de Dios, y no puede ser cambiada. Es absoluta, es universal y es inmutable. Pero esta iglesia emergente pues está destruyendo o quiere destruir todas estas cosas. Esto significa que también los budistas, hinduistas, musulmanes, esotéricos, espiritistas, etcétera, 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 tienen la verdad. Por lo tanto, no creen en la verdad única y eterna de Dios. Ahora, una pregunta que yo quiero que usted se haga, no me lo va a decir ahora. ¿Quién tiene la verdad? El único Dios verdadero. Lo siento mucho por los budistas, por los hinduistas, por los musulmanes, pero la verdad está en la palabra de Dios, que fue escrita, fue allí el autor de ella, la inspiró, el único Dios verdadero. Ahora, ¿los hinduistas pueden ir al cielo? Sí, si se arrepienten. ¿Los budistas pueden ir al cielo? Sí, si se arrepienten, creen en Cristo y reciben esta palabra. Porque hay un solo camino para entrar al cielo, y el camino es Jesucristo. Yo no puedo ir al cielo a través del camino del budismo. Yo no puedo entrar al cielo a través del camino de las prácticas hinduistas. Yo no puedo ir al cielo practicando esas prácticas ocultistas esotéricas. No, hay un camino establecido por Dios. Está en la Biblia, y es Jesucristo. Pero entonces ellos dicen que también los budistas, los que creen en este pragmatismo, en este posmodernismo, pues también tienen la verdad, y por lo tanto estos que están surgiendo nuevamente, pues no creen que la verdad única y eterna la tiene Dios, la cual no puede ser cambiada, no puede ser modificada. Expresó el salmista: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de su justicia o de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. De esto hablamos hace algún tiempo. Eso quiere decir que usted va a coger desde Génesis 1:1 y va a sumar la palabra de Dios hasta que llegue a Apocalipsis 22:21. La suma total es que esto es verdad. O sea, no hay un ápice de mentira en la palabra. Es como cuando usted suma 2, 2 y 3. Al final eso suma 7. Eso no puede sumar 8. Eso no puede sumar 9. 2 más 2 más 3 es 7. Si usted es real, si usted cree lo verdadero, porque si tú me dices que 2 más 2 más 3 es 9, usted está diciendo mentira. Pero hay gente que prefiere creer que 2 más 2 más 3 es 9, antes que decir que es 7, si eso tiene relación con la palabra de Dios. Así que este hecho de que la suma de tu palabra, ¿verdad?, quiere decir que toda esta palabra, la suma total, el resultado final es que es la verdad absoluta de Dios, que nadie tiene derecho a cambiar. La suma de tu palabra es verdad. Y esto lo escribió el salmista hace aproximadamente unos 3000 años. Es imposible que Dios mienta.
pues la verdad es parte de su naturaleza divina. Allí pueden leer Hebreos 6:18. Dios no puede mentir. ¿Por qué? ¿Saben por qué Dios no puede mentir? Porque Él es verdad. No es que Él ame la verdad, no es que Él diga verdad, eso es otra cosa. Es que Dios es verdad. Aunque Él quisiera, no puede decir mentira. Es parte de su naturaleza. Es como, por ejemplo, y claro, no es comparable, es como, por ejemplo, que ahora usted quiere respirar debajo del agua. Usted no puede. Su naturaleza está hecha para respirar oxígeno fuera del agua. Si no, prueben. Digan, no, esa no es la verdad. Esa no es una verdad que yo acepto de que yo necesito oxígeno para respirar. Bueno, pues tírese un tanque de agua y amárrese a fondo. Y quédese allí media hora. No, media hora no, 5 minutos. 5 minutos no, 3 minutos. Usted se va a morir. Entonces, hermano, Dios no puede mentir porque Dios es verdad. Y aquí está la verdad de Dios. Yo no puedo cambiarla, yo no puedo modificarla. Lo único que tengo que hacer es aceptarla y enseñar. Pero tristemente muchos, pues, quieren decir que no, que otros también tienen la verdad. La nueva tolerancia, eso fue lo que les dije que venía más adelante, significa que las declaraciones de creencia, escuchen bien, las declaraciones de creencia, valores morales, estilo de vida y percepción de la verdad son todas iguales. No hay jerarquía de la verdad, o sea, significa que todas las creencias, todos los valores morales, todos los estilos de vida, toda la percepción de la verdad son todas iguales. Por lo tanto, no hay jerarquía de la verdad. O sea, nadie tiene la verdad. Entonces, cuando yo digo que yo como cristiano tengo la verdad, soy un extremista. Porque el budista dice yo también tengo la verdad. El hinduista dice yo también tengo la verdad. Pero ¿saben qué? Están equivocados. No tienen la verdad, tienen la mentira. O están en la mentira, porque no puede haber dos verdades. Hay una sola verdad en lo referente a la eternidad y a quién es el creador de todas las cosas y en que hay un único Dios verdadero. Pero la nueva tolerancia dice que todas las creencias tienen cada uno su propia verdad y por lo tanto no hay jerarquía de la verdad. O sea, tengo que respetar a los hinduistas y tengo que decir además, ellos tienen su verdad. Los budistas, ellos tienen su verdad. Los espiritistas, ellos tienen su verdad. No, I'm sorry. Con mucho amor hay que predicarle de Cristo para decirle, usted está en un error. Usted está viviendo en la mentira, porque la única verdad está aquí. Y hermano, si nosotros no hacemos eso, entonces le estamos diciendo a Dios, ¿que saben qué cosa? Que Dios es mentiroso. Y Dios no puede ser mentiroso porque es parte de su naturaleza. Así que cuando yo no creo a Dios y yo le hago mentiroso, yo estoy deshonrando el nombre de Dios. Estoy blasfemando, escuche bien, blasfemando el nombre de Dios porque estoy poniendo en duda quién es Dios. Así que es muy peligroso esto, hay que tener mucho cuidado. No todos tienen la verdad y sí hay una jerarquía de la verdad, aunque la nueva tolerancia lo diga, sí hay una jerarquía de la verdad. La verdad está en la Biblia y la verdad la tienen solamente los creyentes en este libro, el pueblo de Israel, la iglesia que cree en este libro en la verdad absoluta de Dios. Yo te diría, bueno, Israel todavía no cree en el Mesías, bueno, llegará su momento, pero tienen esta verdad. Estoy diciendo, esta verdad, hermano, no puede ser transportada, no puede ser cambiada, no puede ser modificada. Así que la nueva tolerancia, dice que no hay jerarquía de la verdad y eso es completamente erróneo. Ahora, esto descalifica a la Biblia de sus valores absolutos de lo que es pecado o no. Allí pueden pues leer los capítulos 19, 1 al 3 y esos versículos que están allí. Y yo hice algunas anotaciones porque esta nueva tolerancia descalifica a la Biblia acerca de sus valores absolutos, de lo que es verdad o de lo que es pecado o no. Y entonces con eso tenemos un problema, porque si no hay una regla, si no hay un libro por el cual yo me pueda guiar de lo que es bueno o es malo, de lo que es pecado o no, entonces yo hago lo que me dé la gana. Porque quizás algo que yo hago que es pecado delante de Dios para otra religión, para otra creencia no es pecado. Pero ¿saben qué? Eso no funciona así. El pecado es pecado. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, esto es lo que les voy a decir. Hice estas anotaciones, por lo tanto se las voy a leer. Esto sí no lo van a tener, así que lo van a tener en el video y lo van a tener en el DVD cuando usted lo pueda comprar, así ayudar a la obra misionera. Al homosexualismo, lesbianismo, operaciones para cambio de sexo, lo que es lo mismo, los transexuales, se le llama preferencia sexual. Eso no es pecado. Te lo voy a repetir. Al homosexualismo, al lesbianismo, a los que practican las operaciones para cambiarse de sexo, a los transexuales, se le llama
preferencias sexuales, eso no es pecado. Y ya tenemos problemas con eso. No estamos diciendo que Dios no ame a los homosexuales, a las lesbianas y a los transexuales. Dios los ama, pero tienen que arrepentirse de su pecado. Pero no puedo decir que eso no es pecado por quedar bien con la sociedad, entre comillas, en que vivo. No. ¿Y saben qué? Vamos a tener serios problemas en la iglesia por nosotros mantener la verdad. Pero ¿saben qué? Dios va a guardar a este remanente fiel. Lo va a guardar porque somos fieles a la palabra de Dios. Pero no podemos decir que eso no es pecado. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ejecutar un aborto cuando se desee, divorciarse por cualquier motivo, practicar la infidelidad y el adulterio, etc., se le llama costumbres normales de la cultura moderna. No hay que considerarlas necesariamente malas, pues se hacen bajo la libertad personal que cada uno tiene. Por lo tanto, no debiera considerarse pecado por los llamados, para ellos religiosos, los cuales deben ser más tolerantes. Así que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ejecutar un aborto cuando se desee, divorciarse por cualquier motivo, practicar la infidelidad y adulterio, es costumbre, es problema de la cultura actual, de nuestro mundo actual. Eso es pecado. Y la iglesia lo tiene que anunciar, lo tiene que predicar sin temor alguno, aunque tengamos represalias por ello, mis amados hermanos. Y yo tengo mi responsabilidad de enseñarle esto, pero usted como iglesia tiene que defenderlo, tiene que anunciarlo donde quiera que se pare. Usted no puede decir, no, sí, está bien, imagínate que vivimos un tiempo. No, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es pecado. El divorciarse, a no ser por causa de fornicación o adulterio, eso es pecado. El ejecutarse un aborto o el divorciarse por cualquier motivo o practicar la infidelidad y el adulterio, eso es pecado. Porque la Biblia lo estableció, porque precisamente la Biblia es la que califica, porque tiene autoridad de qué es pecado y no es pecado. Pero el posmodernismo, la nueva tolerancia y todas estas cosas, dice que todo es relativo, que no se puede definir el pecado así. A la práctica del horóscopo, la adivinación, la hechicería, la santería, el yoga, la meditación mística, el satanismo y otras prácticas ocultistas se le llama libertad de creencias que hay que respetar y no condenar. ¿Escuchar? A la práctica del horóscopo, la adivinación, la hechicería, la santería, el yoga, la meditación mística, el satanismo y otras prácticas ocultistas se le llama libertad de creencias que hay que respetar y no condenar. Por lo tanto, cuando alguien habla en contra de ello, eso es un extremista religioso, ese es uno que no tiene consideración, ese es uno que no está en la nueva tolerancia, ese es uno que no ama a los demás. Si los amamos, pero es que eso es pecado. Y Dios no tiene ninguna armonía con el pecado y no va a hacer ninguna concesión al pecado. Como conclusión, en esta nueva cultura de nuestro mundo actual, todo debe ser tolerante. Tristemente, esta nueva tolerancia está influyendo o influenciando a muchas iglesias, y de esta nueva tolerancia se nutre o está saturada precisamente la nueva iglesia emergente. Que ya digo y repito, no está fuera, no está en el otro estado, no vino de otro país, no es una nueva denominación, está debajo de nosotros, que en cualquier momento puede emerger si nosotros no escudriñamos la Biblia y oramos a Dios. Hace poco nos visitó aquí el pastor José Rochea, y en su predicación él dijo lo siguiente que a mí me impactó, y yo lo noté. Cuando alguien viene a predicar, no importa si yo soy pastor, yo me siento y yo lo escucho, aunque sea un joven, aunque sea un laico, yo lo escucho, porque eso es lo que usted tiene que hacer. El pastor no es el que se la sabe toda, el pastor también tiene que aprender de la palabra de Dios. El pastor también tiene que escuchar la palabra de Dios, porque hoy en día la cabeza de la iglesia no es Jesucristo, la cabeza de la iglesia es el pastor, y lo que el pastor dice hay que hacerlo. Está equivocado. Si lo que el pastor dice no viene acorde con la palabra de Dios, tiene que irse fuera. Él tiene que irse, no ustedes. Y cuando el pastor Nochea, que está allí en República Dominicana, predicó, él dijo esto, escúchenlo bien: se ha perdido el sentido del asombro. O sea, ahora todo está bien. Un cristiano comete adulterio, está bien. Un cristiano supuestamente es homosexual, está bien. Un cristiano o una cristiana es lesbiana, está bien. Un cristiano hace una operación de sexo, no, hermano, te estás equivocado, eso no es así. O sea, el sentido del asombro que se ha perdido en el mundo no lo podemos perder los cristianos, porque hay cosas que son pecado y van a seguir siendo pecado desde que
Dios fundó el mundo, estableció unas reglas, y esas reglas, hermanos, no han cambiado, por una sencilla razón que no hay que ser ningún teólogo para saberla, porque Dios no cambia. Espero que usted y yo hayamos entendido esto, porque esto es muy importante. Así que esta nueva tolerancia descalifica la Biblia de sus valores absolutos, de lo que es pecado o no. Para la nueva iglesia emergente todo está bien. Lo malo no es tan malo y lo bueno se puede modificar y hacerlo más aceptable, porque precisamente está llena del postmodernismo, está llena de nueva tolerancia y todo es aceptable. No, usted te equivoca. Eso no es así. Porque bueno, la hermana Daisy está dando ahora un discipulado que le invito acerca del liderazgo, de cómo enseñó Jesús, cómo Jesús llevó el Evangelio. Bueno, hermano, nosotros no podemos arreglar el Evangelio. Nosotros no podemos modificar el Evangelio. La nueva iglesia emergente, lo malo no es tan malo. Si ha tenido relaciones antes del matrimonio, no importa. Eso no es correcto. Que me perdone. A mis hijos lo pueden hacer, pero eso es lo que yo les enseño. Y a mi nieta, eso es lo que yo le enseñaba. Y a mi nieta. Si lo hacen, ese es su problema, pero no se lo puedo probar. Pero no, bueno, eso no es tan malo. Y lo bueno se puede modificar. Bueno, no hay que ser tan estricto. Es verdad que Dios es santo, que Dios es un Dios de orden. Pero ¿sabes qué? Se puede uno hacer un poco desordenado. No, hermano, te estás equivocado. Dios es un Dios de orden y es parte de su naturaleza. Usted no puede obrar así desordenadamente. Así que tengamos mucho cuidado con él. Enfatizan esta iglesia emergente el amor, la misericordia y el perdón de Dios, que es bueno a predicar de ello. En esta iglesia se predica del amor de Dios, se predica de la misericordia y del perdón de Dios, pero esta iglesia emergente omite la justicia, el juicio y la ira de Dios, porque dice que no, que eso no hay que tocarlo, porque la gente no hay que disgustarlo, la gente no hay que hacerlo sentir mal, que la gente salga bien. Sí, pero va a salir bien si tú le enseñas palabra de Dios, pero la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios habla del amor, la misericordia, el perdón, pero también habla de la justicia, el juicio y la ira de Dios. ¿Cómo no voy a mencionar eso? En la nueva iglesia emergente eso ni se menciona, y por eso la gente está yendo para las iglesias emergentes, porque les agrada. Nunca se menciona el pecado, no se cuestiona la vida que tú llevas, no les importa al que predica, tristemente, a los que predican la palabra. Pero hermano, para nosotros no puede ser así, para la iglesia de Cristo no puede ser así, para la iglesia de Cristo en el mundo entero no puede ser así. ¿Cómo predicó Cristo? Lea la Escritura. Al pan, pan, y al vino, vino. Lo que era malo, y nunca le pasó la mano, sino que le dijo, eso es pecado, y si no te arrepientes vas a sufrir las consecuencias. Así que ellos enfatizan el amor, la misericordia, el perdón de Dios y omiten la justicia. Ahora va a venir un video. Vamos a escuchar lo que esta nueva iglesia emergente pues dice. La luz. Me parece a nivel de sociedad una generación que no se conforma con estereotipos, no se conforma con moldes, con estructuras. Y para mí la característica fundamental de la generación emergente es que es una generación que busca lo real, lo verdadero. Creo que lo que tiene una inconformidad santa están hartos de la falsedad, están hartos del sistema religioso evangélico, están decepcionados por modelos que no funcionan, que se han venido dando a lo largo de la historia. Y eso justamente lo que quiere decir acá, que quiere decir que algo que Estados Unidos sale rápidamente. Es un submarino, cuando un real de San Pedro, los submarinos, guardando sus reportajes en la televisión, que los submarinos están disparados para arriba. Y salen, porque no superficie, que es precisamente lo que está pasando. O sea, los medios de comunicación masiva, los sistemas educativos, toda la escala de la sociedad, está haciendo un cambio social. Y ese cambio de hecho está repercutiendo en la iglesia. Está muy ligado al concepto de posmodernidad. Y muchos de nuestros muchachos, por el ambiente en el que viven, a nivel tecnológico, a nivel sociocultural, todavía no están en un contexto totalmente posmoderno. Incluso en América Latina yo siento que todavía no estamos en una realidad totalmente posmoderna. Para mí, cada vez es que, ¿sabes? Es un conjunto de todas las obras de comportamiento con muchachos. Digamos, en el caso mío, yo trabajo con y las cosas que yo veo, número uno, es la forma que se comunica. O sea, la comunicación en línea, la forma de socializar, es totalmente electrónica, o sea, muy electrónica. Claro, está
Latinoamérica, tal vez el 65% de las personas no tiene acceso a esa información. Bien, bueno, no sé si ustedes escucharon bien, pero yo les voy a decir. Ellos dicen que la iglesia esta emergente tiene que ser postmoderna, tiene que romper todos los estereotipos y todas las normas establecidas a través de la historia. Un momento, vamos a detenernos ahí. Hay que romper todos los estereotipos y todas las normas establecidas a través de la historia. ¿Quién estableció esos moldes en la iglesia? ¿No fue Jesucristo? ¿No fueron los apóstoles? ¿Qué es lo que tengo que romper? ¿Qué es lo que hay que romper? La enseñanza de la palabra de Dios. Tengo que ser un poco más tolerante con lo que es pecado o no es pecado. Hermano, esto es un gran peligro y déjame decirle que eso está atrayendo a muchos jóvenes sobre todo y muchos no tan jóvenes. Porque es algo en que no se predica un evangelio puro tal como lo enseña la Biblia. Déjeme decirle, para el que es creyente esta palabra es como un bálsamo, es como la miel, es agradable. Pero para el que anda en pecado, esto es como un aguijón, es como una espada que te meten y ahí te la restrujan. Porque claro, si tú estás en pecado, si tú eres joven o no tan joven y estás teniendo relaciones antes del matrimonio y la Biblia te dice que no es pecado, esta palabra te va a incomodar. Si tú dices, por ejemplo, que las prácticas tan denigrantes como el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo, todas esas cosas, no es pecado cuando se hable de eso, claro que te va a tocar. Pero Dios lo que te está diciendo es que Dios ama a todas esas personas, al que es homosexual, a la que es lesbiana, al que practica estos pecados, pero tiene que arrepentirse de ello. Yo no te puedo adornar eso, no te puedo decir, no, todo está bien. No, todo no está bien. La regla para determinar lo que es pecado o no es la Biblia. Es más, el pastor no está autorizado fuera de la Biblia a decir lo que es pecado o no. Lo que es pecado o no, tú lo puedes decir. Igual que yo, lo puedes determinar igual que yo. El pastor lo tiene que enseñar, el maestro lo tiene que enseñar, pero lo tiene que enseñar basado en la Biblia. ¿Cuál es la regla que tenemos que decir para qué cosa, para saber si una cosa es pecado o no? Esto, hermano. Pero entonces esta nueva iglesia emergente, ¿no oyeron como decía que es una iglesia postmoderna que todavía no ha alcanzado lo que ellos quisieron, que todavía hay algún porcentaje que todavía no ha entendido esto? Y eso está también invadiendo toda América Latina. Pero ¿a qué iglesia vamos a llegar? A una iglesia donde no se habla el pecado, donde no se condena el pecado, donde no se habla la ira de Dios, el juicio de Dios, y solamente se habla de amor, de misericordia, que es verdad, y de perdón, que es verdad. Pero ¿dónde dejamos los otros? Estás enseñando una parte de Dios y la otra que hacemos con ellos. Porque Dios es un Dios completo. Dios no es un Dios que se pueda dividir, esto sí y esto no. O aceptas a Dios como es, o entonces rechazas. Pero no puedes decir, voy a coger de Dios la misericordia, el amor y el perdón, y el juicio, la justicia y la ira la voy a dejar aparte. No, porque Dios es todo. Y lean la Biblia para que tú veas que Dios es. Dios es un Dios de amor, para lo que sigue. Está dispuesto a perdonar a todo pecado. Todo pecado Dios lo puede perdonar. Pero tienes que arrepentirte. Y ahí entonces entra la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Pero si no, entonces la ira de Dios va a estar sobre esas personas. ¿Entienden el gran peligro de la iglesia emergente? Y repito, no está fuera, no es una nueva denominación, no es una secta, no está en otro país, está debajo de nosotros. Y tú y yo somos responsables de, con oración y con escudriñar la Escritura, pues impedir que salga a la superficie. Bueno, esta iglesia emergente enseña que para tener crecimiento hay que hacer cambios, no solo en la adoración, sino también en la doctrina. Esa es la teoría. No. Hay que hacer cambios. No. Y le voy a explicar por qué. No porque yo sea un extremista, como algunos me catalogan, sino porque la palabra de Dios me enseña a mí. O sea, esta nueva iglesia dice que para tener crecimiento hay que hacer cambios. ¿Pero qué cambios van a hacer? Por ejemplo, bueno, en el tiempo antiguo no se usaba el PowerPoint. Eso no es pecado. Pero yo lo que estoy poniendo ahí es enseñanza bíblica. Bueno, eso puede ser un cambio. Pero ¿qué cambios me estás hablando? No, estos cambios dice hay que ser un poco más tolerante y otras cosas más. Vamos a verlo. Olvidan que Dios es inmutable, no cambia, y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, es inmutable y es parte de su naturaleza. No puede cambiar. Tú y yo sí cambiamos.
pero Dios no va a cambiar. Y la iglesia, en cuanto a la enseñanza y lo establecido por Dios, no puede cambiar. No importa, que lo dudo, que lleguemos al siglo XXII y Cristo no haya venido, la iglesia tiene que seguir enseñando lo mismo, con orden, de acuerdo a los estatutos de Dios, de clasificar lo que es pecado o no. Ni tú y yo lo podemos hacer, Dios. En la nueva iglesia emergente no solo abunda, escucha bien, la doctrina alterada o modificada, sino también una nueva doctrina, entre comillas. O sea, en la nueva iglesia emergente no solo abunda la doctrina alterada o modificada, sino también una nueva doctrina. La doctrina alterada modifica la sana doctrina en un 30, un 40 y un 60. Eso es terrible. Pero la nueva doctrina lo hace en un 100%. Y eso sí es un gran peligro. Aunque también cuando se modifica en un 30, un 40, un 60 también es peligro. Pero esto es mucho más peligroso. Porque esta nueva doctrina de la nueva iglesia emergente, pues cambia con esta nueva doctrina y lo hace, destruye la doctrina bíblica en un 100%. Pastor, ¿usted está seguro? Sí, se lo voy a demostrar, pero no yo, sino la palabra de Dios, la Biblia. He aquí algunos ejemplos. Declarar, decretar, viola en un 100% la soberanía de Dios. Esto está en algunas iglesias emergentes, porque la iglesia emergente tiene muchas variantes. Unas enfatizan en una cosa y en otra otra, pero violan la práctica cristiana. Por ejemplo, las iglesias que declaran y que decretan y que tiene que ser así, están violando en un 100% la soberanía de Dios, no en un 60 ni en un 40, porque si ellos decretan algo y declaran algo, dice que tiene que hacerse. No han oído esta expresión, y yo sé que yo se los he enseñado a ustedes, pero esto es bueno repetirlo ahora. Han dicho, yo te declaro sano. No me digas. Entonces fíjense, de esta parte de acá está el que declara sano, y del lado allá está Dios que se quiere llevar a la persona. Y yo siempre pongo este ejemplo. Dios está hablando a esa persona porque se la quiere llevar con él. Y del otro lado está el otro decretando que se quede. ¿Quién puede más? Dios, por supuesto. Por lo tanto, el decretar y declarar viola en un 100%, no en un 80 ni en un 60, la palabra, la soberanía de Dios. Por eso usted llenó la iglesia. Muchas iglesias están decretando y declarando. Y lo siguen multitudes. Estoy hablando de gente que le siguen cientos de miles de creyentes que están falsamente engañados con esta nueva iglesia emergente, que tienen muchas variantes. No todas las iglesias hacen lo mismo, pero son parte de esa iglesia. Así que esto viola en un 100%. Las nuevas interpretaciones teológicas dejan fuera totalmente la infalible palabra de Dios, porque entonces se reúnen y comienzan a decir qué es lo que se puede arreglar, modificar, suavizar o declarar pecado o no. Entonces está violando en un 100% la infalible palabra de Dios, porque esto no se puede hacer. ¿Ustedes creen que Dios no me va a pedir, no me va a llamar a juicio si yo violo un 10% de su palabra? Claro que sí. Yo no puedo violar esto porque esto es palabra de Dios. Bueno, estas nuevas interpretaciones teológicas violan totalmente, o sea, en un 100% la infalible palabra de Dios. Porque, hermano, déjeme decirle, si yo dudo un 5% de lo que Dios dice, estoy diciendo que en un 100% no creo en la infidelidad, en la infalible palabra de Dios. O sea, no estoy diciendo que Dios es infalible. O sea, no estoy diciendo que Dios no se puede equivocar. O sea, que Dios se equivocó, entonces ahora yo vengo a arreglar. Resulta ser que esta nueva iglesia emergente está arreglando algunas cosas en que Dios se equivocó. No me digo. Descubrieron el agua tibia. Tenemos que tener mucho cuidado. Los promulgados nuevos cambios necesarios para la iglesia contradicen totalmente la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios ha establecido ciertas reglas que la iglesia tiene que permanecer. Yo no estoy en contra de los adelantos científicos. Yo no estoy en contra de que usted use su iPod, su teléfono inteligente y tenga ahí su Biblia. Pero el problema es que usted tiene que leer la Biblia y no solamente leerla y recibirla en su mente, sino llevarla en su corazón. No importa si es por un teléfono inteligente, si es por su computadora. Pero el problema es que se está tratando de cambiar la Biblia. Así que los nuevos cambios necesarios para la iglesia contradicen totalmente la inmutabilidad de Dios. La nueva adoración, lo que algunos llaman contemporánea e informal, o sea, han cambiado la adoración por una nueva adoración que algunos le llaman contemporánea o informal. No respeta, escuchen bien, la autoridad de Dios. La adoración a Dios la establece Él en un 100%, no el hombre, y se lo voy a demostrar. La adoración a Dios la establece Él, pero no en un 80 ni en un 60, en un 100%. Y el que invente una nueva adoración está violando en un 100% lo que Dios dice en su palabra. ¿Está demostrado en la Biblia? Sí, pero hoy no es así.
Hoy esta nueva iglesia emergente que se desarrolla de muchas formas, pues tiene una nueva adoración contemporánea, pero está violando. Porque déjeme decirle, la adoración siempre la estableció Dios, no el hombre. Dios nunca le preguntó al hombre, ¿cómo tú quieres adorarme? Dios le dijo al hombre, yo te voy a decir cómo tú me tienes que adorar. Y eso Dios no lo cambió, ni lo va a cambiar. Pero tristemente eso está pasando. La adoración es para agradar a Dios y no al hombre, es al revés hoy, ¿no? O sea, ¿cómo tú quieres adorar a Dios? Pero para que tú te sientas bien. No, el problema es que la adoración no es para que tú te sientas bien. Si tú creías eso, estás completamente equivocado. La adoración es para agradar a Dios. Y si no te sientes bien, tienes un gran problema, pero con Dios, no conmigo. Porque no, yo me quiero sentir bien. El pastor es que yo me quiero revolcar en el piso, yo quiero saltar, yo quiero luces de color, yo quiero un reggaetón en la iglesia, yo quiero para mover. ¿Quién te dijo a ti que la adoración es para ti? La adoración es para Dios, para que Dios se sienta bien, no para que tú te sientas bien. Si tú quieres sentirte bien, vete por una discoteca o vete por otro lugar, pero no vengas a la iglesia. Porque la adoración Dios lo estableció. Miren lo que tenemos ahí, y eso está comprobado. Búsquenlo en su Biblia. Compruébalo, escudriñen la Biblia, eso sí se lo va a dar a ustedes. Va a tener esta información, pero lo otro lo puede comprobar. La adoración en el tabernáculo duró 487 años. La adoración en el primer templo duró 417 años. La adoración en el segundo templo, 585 años. Durante 1400 años aproximadamente, la adoración a Dios permaneció igual hasta en los más mínimos detalles, lo cual demuestra la inmutabilidad de Dios. Yo quisiera haber visto esta iglesia emergente en el tiempo del Antiguo Testamento. O estos que quieren nuevos cambios cuando Dios estableció. ¿Quién estableció? ¿Cómo Dios dijo que se la adorara? ¿Quién estableció la adoración? ¿Cómo tenía que ser el tabernáculo? Dios dijo cómo había que ser el tabernáculo, de qué materiales había que hacerlo, cómo había que ser el templo, cómo se tenía que vestir el sacerdote, qué era lo que podía hacer el sacerdote, qué no podía hacer el sacerdote, qué era lo que tenía que hacer. Todo, ¿quién lo estableció en un 100%? Dios. Ni usted, ni yo, ni ninguna iglesia tiene derecho a violar eso, punto. Pero hoy se está haciendo. Y si no hay cambios, dice que no hay crecimiento. Mentira. Claro, porque esos cambios es para que la iglesia crezca como la espuma. Yo sé que muchos de ustedes tienen bañaderas en su casa, hagan esta prueba. Cojan la bañadera y llénenla de espuma, llénenla completita de espuma, hasta arriba, que casi se desborde. Después vayas y venga a la media hora. ¿Qué le pasó a la espuma? Todo se desapareció. Así crecen estas iglesias como la espuma, porque no hay un fundamento firme en la palabra de Dios, porque se ha violado mucho crecimiento, pero poco contenido, poca calidad. Los mejores, lo dije esta mañana, los mejores estudios bíblicos, los mejores mensajes por el maestro de maestros, el Señor se lo dio a un grupito. Y la iglesia fue creciendo poco a poco conforme al plan. Yo no digo que la iglesia no pueda crecer, no me entienda mal, pero quiero decir, no puede crecer cambiando lo que Dios ha establecido. Ahora, todos los nuevos cambios y más se hacen en la nueva iglesia emergente, siguiendo según ellos la libertad que tenemos en Cristo. Olvidan lo que dice la Biblia, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, dicen que son libres. Sí, pero la Biblia me dice que como libres, pero no como tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana en la iglesia. Bueno, pues entonces, el próximo domingo vengo en chori y en chancleta. Y con los pelos parados de punta y con un par de aretes. No me digan, ¿puedo hacer lo que me da la gana? No. Yo tengo que venir lo más elegantemente vestido, no porque el vestido haga el monje, sino porque el vestido dice quién es el monje. El pastor tiene que venir bien preparado. En el Antiguo Testamento, cuando se le dio la vestimenta al sacerdote, si además que le faltaba una piedra, no había monetización, moría en el agua. Y hoy en día yo veo que la gente anda en chancleta, en pullover, en short, y a veces tienen un buen mensaje, pero eso es falta de respeto a Dios, porque tú tienes que presentarte con los más honorables, respetables. No es que tú me des más santidad, porque yo me puedo vestir con traje y estar podrido por dentro, pero es que me tengo que vestir bien por fuera y bien por dentro. No sé si me estoy explicando, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, yo me tengo que vestir como a Dios le agrada, pero también tengo que estar vestido por Él. Pero no, hoy se hace, usan la libertad como ocasión para el libertinaje. La nueva iglesia emergente tristemente está siendo parte del engaño del ecumenismo, pues para ellos todo es aceptable y no da importancia a la doctrina bíblica. Tristemente, como no se da importancia a la doctrina bíblica, van a ser engañadas en este movimiento ecuménico que está viniendo al mundo. Y yo creo que ahora viene un video que vamos a ver, por favor, las luces. Unas 10.000 personas empezaron por la paz junto al Papa Francisco durante la vigilia del sábado. El mismo número de personas que han fallecido durante estos 2 años y medio de violencia en sí. Entre la multitud que se reunió en la plaza de San Pedro había también no cristianos que acudieron para condenar la violencia y expresar su deseo de una solución pacífica.
It's a religious duty. Being here, Estando en Roma y siendo un musulmán y occidente, es un deber religioso intentar crear puentes, participar en todos estos eventos que pueden mostrar la verdadera realidad de la espiritualidad y el sentido profundo de la vida. Durante la ceremonia estuvieron de rodillas líderes musulmanes junto a católicos y otros cristianos, mientras el Papa Francisco definía la guerra como una derrota de la humanidad. Además de musulmanes, participaron hinduistas que también dejaron patente que unían su voz al clamor general para pedir la paz. il miracolo che noi siamo qua adesso. El milagro es que aquí estemos todo tipo de personas, hindúes, musulmanes, cristianos, budistas, ateos, materialistas. Eso ya es un éxito. Esto se ha convertido en un momento de paz. Todos se hacen eco del llamamiento del Papa a cuidar unos de otros, pero añaden que los hombres deben proteger a todos los seres vivos, incluyendo plantas y animales, para vivir en paz. Los ciudadanos sirios acogieron emocionados estas muestras de solidaridad. Participaron en el acto con la esperanza de que el mensaje del Papa llegue a todo el mundo. I civili in Siria, quelli che non si Los civiles en Siria, los que no participan en los combates por las calles, están delante de su televisor esperando la noticia de que la vida volverá a la normalidad. tutti sentire questo. Espero que todo el mundo escuche las palabras del Papa. En este momento me siento avergonzado de ser musulmán. Me siento avergonzado de que los musulmanes, las grandes potencias musulmanas, quieran atacar Siria. Vemos que el Papa está en contra de eso. Gracias al Papa. Todavía no está claro si los líderes mundiales reaccionarán al clamor del Papa, pero varias religiones se han unido con la esperanza de que resuene con fuerza, llamando a la moderación y el diálogo pacífico y poner fin a una guerra sangrienta. Ahora toca a los políticos descubrir que la violencia no se resuelve con violencia. Bien, bueno, yo creo que con lo que vieron, se pueden dar cuenta que es el ecumenismo, ¿verdad? Bueno, dice que el ecumenismo es universal, significa universal, que alcanza todo el orden, actividades o esfuerzos que tienden a unir a los cristianos, movimiento iniciado por el Papa Juan XXIII, que está a favor del acercamiento de la comunidad católica con otras comunidades religiosas. Déjenme decirles que uno que ahora lo canonizaron, el Papa Juan XXIII, hizo algo bueno, porque es que esta gente te confunde. Porque Juan XXIII impidió que 800 judíos o más fueran llevados al martirio y fueran muertos. O sea, le evitó la vida a 800 judíos y a muchos más. O sea, evitó a que miles de judíos murieran. Por lo cuestión no quita los valientes. Pero usted se imagina que yo me siente aquí a orar como un hinduista. ¿Qué orar y qué orar? ¿Qué enseña la Biblia? Pero para la nueva iglesia, la gente, esto está bien, esto es a favor de la unidad. Cuando usted lee la Biblia de cuando Cristo oró por la unidad, la unidad basado en lo que dice la Biblia, que hay un solo Dios verdadero, para que como el Padre y yo somos uno, ustedes también sean uno. Esa es la unidad, pero tiene que ser la unidad en Cristo, no puede ser la unidad con los budistas, con los musulmanes, con los hinduistas, inclusive con los ateos. Esto que vieron fue real, esto ocurrió en Roma, en la oración es un motivo bueno orar por la paz de Siria, pero yo no puedo orar por la paz de Siria metiendo aquí a que el musulmán ore, a que el hinduista ore y el budista ore. ¿Por a quién está orando él y a quién estoy orando yo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. El ecumenismo no cuestiona quién tiene la verdad o no, los acepta a todos igualmente bajo el concepto de la nueva tolerancia, ese es el problema, lo cual agrada a todos. Ahora olviden lo que dice la Biblia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La Biblia es clara, hermano. Yo no puedo tener comunión para orar con un hinduista y un budista, a no ser que él esté dispuesto a escuchar mi oración y que yo le pueda predicar el evangelio. Pero ¿a qué está orando él? A un demonio. Y yo estoy orando al Dios vivo. No sé si ustedes me están entendiendo, yo sé que sí. Fíjense ahí, dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Ahora, Belial es un nombre antiguo para referirse a Satanás, el cual Pablo utilizó para aquellos que han descubierto la luz de Dios. No hay compañerismo ni compromiso con las tinieblas. ¿Cómo yo voy a orar con uno que le está orando un demonio? ¿Cómo es posible? Pero eso es la nueva tolerancia de esta nueva iglesia. Pastor, hay que ser tolerantes, hay que unirnos. Sí, yo estoy de acuerdo en unirnos, pero en la fe de Cristo. Y orar a el único Dios verdadero, no a muchos dioses, porque entonces estoy orando al diablo también, estoy siendo partícipe de la oración a Satanás. Así que tengamos mucho cuidado. Dice allí, sigue diciendo el apóstol Pablo, no podéis beber
la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 2 de Corintios 10, 21 y después lean 2 de Corintios 10, 14, 21. O sea, yo no puedo beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedo participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Más claro ni el agua. Yo no puedo estar bien en las tinieblas y en la luz. Es más, hace un momento aquí vi un poco de tinieblas para poder ver los videos, pero cuando se encendió la luz desaparecieron las tinieblas. Donde está la luz no puede haber tinieblas, no puede haber comunión entre un verdadero cristiano y uno que adora el demonio. No la puede haber, porque la luz y las tinieblas no se pueden juntar. Porque una de las dos va a desaparecer, y la que desaparece es las tinieblas, porque la luz está por encima. Además, yo no puedo hacer ningún tipo de mezcolanza con los satánicos y con aquellos que tienen otras creencias, por muy impregnado que esté en la sociedad la nueva tolerancia, el pragmatismo y el populismo. Jesucristo no fue ni pragmático, ni fue posmoderno, ni fue relativista, ni tuvo una nueva tolerancia. Jesucristo predicó un mensaje claro que lo enseñó a su iglesia para que su iglesia lo enseñara hasta que Él volviera por segunda vez. Y eso no puede ser también. Qué triste. El ecumenismo está allanando y preparando el camino a la iglesia apóstata llamada en la Biblia la Gran Ramera. Dios mostró al apóstol Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, por la que han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. Allí lo pueden encontrar en Apocalipsis 17, 1 y 2. Él les mostró la Gran Ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Habrá un líder. Saben que la única religión que tiene un estado es la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica va a ser que va a liderar, pero muchas iglesias se van a unir con ella para formar la gran Iglesia Apóstata. ¿Quién citó a esta reunión? El Papa, y la gente viene. No importa si era hinduista, si era musulmán, si era materialista, la gente se unieron, inclusive los hoteles. Que yo me ponga como pastor bautista, invitarlo a ver si viene y se porta por ahí. Claro, yo no lo voy a invitar tampoco. Pero me entienden, qué triste, ¿verdad? Ahora, yo como iglesia no puedo estar de acuerdo con esto, porque el ecumenismo está preparando el camino para la Gran Ramera, que hará alianza con el anticristo. La iglesia apóstata hará alianza con el anticristo en sus primeros 3 años y medio, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3. Llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, yo no puedo hacer un pacto, no puede haber armonía con algo que es abominable delante de Dios. Tengamos mucho cuidado como iglesia. Descripción de la iglesia apóstata, eso se da en Apocalipsis. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Analice cómo se viste en esta iglesia que liderea el mundo, de qué colores se viste. Vean los videos, búsquenlo. Púrpura, escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, escúchalo bien, un cáliz de oro. Hay cientos de cáliz de oro que pertenecen a esa iglesia a la cual muchos pertenecen o dicen pertenecer, pero esos cáliz de oro es una de las señales de la que le daría la iglesia apóstata, que haría una alianza con el anticristo. Qué triste. Y entonces ahora la nueva iglesia emergente me está diciendo a mí que hay que ser tolerantes, que hay que ser pragmáticos, que hay que hacer allí una teoría o un pensamiento relativista. No, hermano, estamos muy equivocados, eso no funciona. Como iglesia estemos alertas frente al surtir el año del ecumenismo, porque viene promoviendo, si nos unimos, es para luchar por la paz, para que no haya guerra. Eso es bueno para quitar el hambre de la tierra, sí, pero no me tengo que aliar con el enemigo. No tengo que hacer ningún tipo de comunión con Satanás, no. Yo puedo orar por la paz del mundo, orar por los hambrientos del mundo, pero como lo dice la Biblia, conforme está establecido, Cristo se preocupó de los pobres de la tierra, de los necesitados, de aquellos que estaban allí en una condición crítica. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recordemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú tienes que tener oído de lo que el Señor te está diciendo. Dios me está usando como instrumento a mí, pero yo también tengo que escuchar lo que el Espíritu de Dios me dice a mí como iglesia. Porque ¿saben qué? Yo también soy parte de la iglesia. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesucristo.
Y yo tengo que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cómo lo voy a oír? Cuando yo oro a Dios para que el Espíritu Santo me guíe y yo pueda creer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 lo que dice la palabra de Dios, sin cambiarlo, sin modificarlo, sin quitarle y sin añadirle. No puedo entrar en ningún tipo de acuerdo con los demonios, ni porque sea la gente muy pragmática, ni esta nueva tolerancia, porque eso es lo que está promulgando y predicando la nueva iglesia emergente. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nosotros podamos orar a Dios para que Dios nos ayude a ser fieles a Él. Y hermanos, simplemente lo único que tenemos que hacer es: Señor, enséñame tu palabra. Señor, que yo guarde tu palabra. Señor, que yo sea fiel a tu palabra. Simplemente, y entonces el diablo no nos va a poder engañar. Vamos a orar ahora para después repartir el material. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad para preparar este estudio del gran peligro que está debajo de las iglesias, de esta nueva iglesia emergente, que no respeta tu palabra y que quiere violarla en muchos aspectos, en un 100%. Ayúdanos a retener lo que tenemos, a velar unidos, sabiendo que tu venida está a las puertas y que no nos dejemos engañar por aquellos que quieren modificar la enseñanza de tu palabra, que es fiel, que es inmutable y que permanece para siempre. Bendice a cada hermano y a cada visita aquí presente, y permite que este video que se va a poner en internet y después se va a repartir en DVD, otros lo puedan ver y escuchar, para que estemos atentos al gran peligro que está debajo de las iglesias actualmente. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, ahora vamos a repartir este material.